En la sesión de hoy día, estimados, vamos a partir por un resumen. Vamos a partir, como hemos tenido estas clases con feriados entre medio, estamos teniendo como una clase por semana. Es súper natural entender que sentimos esta materia muy lejana, así que partamos por un resumen. Entonces, vamos a hacer esto. Lo que estamos viendo es límite de una función, ya distinto a lo que estábamos haciendo en límite de sucesiones, ya que antes era cuando el n tendía a infinito, ahora son funciones de variable x, donde el x se acerca a un número cualquiera, antes los n eran todos positivos, naturales, ahora el x tiende a un valor cualquiera. Lo primero que aprendimos y que es doloroso al principio cuando en cualquier curso de ingeniería se aprende límite, es que está el límite por definición. La definición del límite es complicada, ¿ya? Ahora, de esa definición yo les comentaba en la clase anterior, de que por lo menos nosotros, cuando aprendemos límite, deberíamos poder realizar estos límites por definición para los casos de funciones lineales y funciones cuadráticas. Por lo menos ustedes deberían poder salir del paso en esos dos tipos de funciones. De hecho, nosotros lo hicimos en clase para todas las funciones lineales. ¿Ya? Hicimos el caso, aquí está en el apartado 2, límite cuando x tiende a c, de cualquier función lineal, ax más b. ¿Cuánto era el límite? Bueno, era como cambiar el x por el valor a donde está tendiendo. Es ac más b. ¿Ya? Cuando el x tiende a c, entonces va a ser ac más b. Lo que es genial, porque para las funciones lineales, si yo quiero calcular el límite, tengo que reemplazar solamente el valor en el x. ¿Ya? El valor a donde tiende el x, lo reemplazo ahí en el x. ¿Ya? Y después se pone aún mejor este asunto porque alcanzamos a ver en la última clase eh, las propiedades que tiene el límite. ¿Ya? Por tiempo uno no puede como estar demostrando cada una de ellas porque se hace con esta definición epsilon delta en cada caso. ¿Ya? Pero la buena noticia es que el límite entonces se porta muy bien con casi todas las operaciones. ¿Ya? Si multiplico por un escalar, si hago la suma, la resta, la multiplicación, la división, una potencia o una raíz, el límite se separa en esas operaciones o entra a la operación, depende cuál es cuál. Por ejemplo, en el producto, el límite del producto de funciones, usted puede calcular los límites por separado y después multiplicarlo. O si quiero hacer el límite de una raíz de una función, entonces calcule el límite de la función que está dentro. ¿Ya? Y le calcula raíz después. Entonces, el límite en sí mismo es una súper buena operación porque se porta bien con nuestra álgebra usual. Ujú. Y eso nos lleva a una consecuencia tremenda, que es la número 4. Si tengo el límite de una fracción entre funciones, ¿ok? Por propiedad del límite debería separarla arriba y abajo, ¿ya? Pero aún más, si esas funciones son polinomios o funciones radicales, eso quiere decir que tienen raíz, ujú, entonces es llegar y reemplazar. ¿Ya? Si x tiende a A, entonces arriba va a ser f evaluado en A y abajo g evaluado en A, siempre y cuando la f sea una, un polinomio o una función radical. Si me estoy metiendo con otras funciones, todavía tengo mucho que demostrar. Por ejemplo, no podría hacerlo todavía para una función trigonométrica, porque no hay ninguna regla aún que me hable de eso. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el problema? Si ahora puedo llegar y calcular límites y reemplazarlos, ¿dónde va a estar el problema? A eso es lo que nos vamos a enfocar en un ratito más. Ujú. Veamos un ejemplo concreto como para resumir todo lo que les estoy contando ahí. Por ejemplo, si quiero calcular este límite, ¿ya? Un límite ya muy enredado que si lo hago por epsilon delta, bueno, no voy a terminar jamás. Muy horrible, ¿ya? Entonces, aplicamos las propiedades, ¿no? Para solucionar este límite. Por propiedad del cociente, esto debería ser límite, cuando x tiende a 2, de todo el numerador, partido en el límite
cuando x tiende a 2 de todo el denominador. ¿Ya? Pero arriba y abajo son combinaciones entre, son suma y resta en realidad, suma y resta entre funciones radicales que tienen raíces y polinomios. Así que en realidad puedo separar el límite en cada uno de ellos y calcularlos por separado. Esto va a ser el límite del primero, el límite del polinomio que está acá. Vamos a separarlo en los tres sumandos. Y el límite que está aquí. Todo esto es cuando x tiende a 2. ¿Ya? Y abajo, o sea, abajo es más impresionante porque el límite entra a la raíz. Yo lo puedo calcular como raíz cúbica del límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1. ¿Ok? Entonces, aquí ya puedo llegar y reemplazar nomás y ver cuánto da el valor. ¿Ya? De hecho, solo como comentario, aquí, por ejemplo, para calcular el límite de x cuadrado, lo que uno está haciendo moralmente es calcular el límite de x por el límite de x. Y como en las funciones lineales ya, ya demostramos que se puede llegar y reemplazar, entonces esto es 2 por 2. ¿Sí? Porque reemplazo el 2 en el x, reemplazo el 2 en el x y me queda 2 por 2. Eso es lo que pasa implícitamente, pero en realidad lo puedo hacer acá mismo. Reemplazo el 2 aquí, o reemplazo el 2 acá, o reemplazo el 2, bueno, aquí no hay nada que reemplazar. ¿Ya? Entonces, fantástico. Si, en general, entonces, si tenemos expresiones con raíces o polinomios, voy a poder llegar y reemplazar sin ningún problema. ¿Ok? Así que, ¿cómo queda en este caso? Va a quedar raíz de 2 más 2 menos 2 al cuadrado más, en este caso, una función constante, no tengo nada que reemplazar, se queda constante, 1, y abajo es raíz cúbica de 2 al cuadrado menos 1. Entonces arriba da raíz de 4, que es 2, menos 4, más 1, y abajo tengo raíz cúbica de 4 menos 1, que es 3. ¿Ya? Así que en total me da menos 1 partido en raíz cúbica de 3. ¿Ya? Entonces lo que antes era muy difícil hacerlo por epsilon delta, gracias a las propiedades, ahora pasa por llegar y reemplazar el valor de la x. ¿Ya? Así es que las funciones son polinomios o radicales. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está entonces la dificultad de calcular límites de aquí en adelante? Es que nos faltan funciones. ¿Ya? Por ejemplo, nos faltan todavía las trigonométricas, seno de x, coseno de x. Todavía no sé cómo calcular límites ahí. ¿Y qué pasa si ahora yo tengo una fracción y me queda algo que vamos a llamar de aquí en adelante una expresión indefinida? Si yo reemplazo y, por ejemplo, arriba me da 0 y abajo me da 0, esa expresión es indefinida. Es indefinida. No sé cuánto da. ¿Ya? Si uno hace 0 dividido en 0, eso me puede dar 1, porque 1 por 0 es 0. Pero también me puede dar 2, porque 2 por 0 es 0. ¿Ya? Cuando hago 0 dividido en 0, puede dar cualquier resultado. Por eso se dice que esa es una expresión indefinida. Entonces, ahí va a estar el problema. Ahí va a estar la dificultad. Si usted se topa con límites de esa forma, cuando usted quiere inocentemente llegar y reemplazar, entonces hay que hacer algo más para descubrir cuánto da. ¿Ok? Para allá va el cuento, para allá va la dificultad de los ejercicios. Ujú. Ya, no sé si hay alguna duda con este ejemplo, algo que quieran preguntar, muchachos. ¿No? Ya. Aquí viene entonces otro problema que podría suscitarse en estos ejemplos, es que las funciones estén dadas por tramos, ya sea explícitamente o una de las conocidas que se traduzca a tramos, por ejemplo, la valor absoluto o la parte entera. Ujú. Para ello necesitamos un par de definiciones. Lo primero es un teorema en realidad. Yo tengo, deberían estar viendo acá el PDF, ¿sí? Por si acaso. Yo tengo acá un teorema que dice unicidad del límite.
Si f es una función y sea dos números, L1 y L2, donde calculo el límite cuando x tiende a x0 de esa función y me da L1 y también me da L2, eso en realidad no puede pasar. Necesariamente el L1 es igual al L2. Ya no puedo tener dos límites distintos. Siempre que yo calculo límite, es único. No me puede dar dos valores distintos. Si me diera dos valores distintos por alguna razón extraña, quiere decir que no existe el límite. ¿Ok? Y de hecho, ahora vamos a entender por qué. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a separar el límite. Vamos a decir que el límite va a llevar como un apellido, va a ser un límite por derecha, ¿ya? Si es que ahora yo me acerco al x0, pero solo con valores que están después del x0. Y se anota así, con un signo más arriba del número a donde tiende el x. Ya no es que esté elevado a más, ya se anota ahí para denotar que es límite por derecha, ¿ya? En la definición, lo que va a cambiar es que el intervalo que está alrededor del x0 solo contempla el lado derecho. Antes ahí en la definición había un valor absoluto de x menos x0 menor que delta, y eso me daba un intervalo de radio delta, pero acá me está considerando todos los que están a la derecha de x0. Es solo eso, ¿ya? En la práctica, pero no lo vamos a hacer por definición. En la práctica vamos a calcular igual el límite, usando las mismas reglas que vimos en el ejercicio anterior, pero hay que pensar que el x está tendiendo al número por valores que son mayores que el número. Es solo eso. ¿Ya? En la práctica es lo mismo, van a reemplazar cuando se pueda. ¿Ya? Y cuando sea por... oye, ¿verdad que lo tengo en este modo? Y cuando sea por izquierda, ahora el x tiende a x0 y aparece ese símbolo menos arriba del x0, como si estuviera elevado a menos, pero eso no es. El límite por izquierda. Ahora voy a estar tendiendo al x0 a través de valores que son menores que el x0. Entonces, en la parte de la definición, ahora tengo x que están antes del x0, están entre x0 menos delta y x0. ¿Ok? Si yo junto los dos intervalos que en el por derecha y el por izquierda, me queda la definición original, ¿ya? Del intervalo que está alrededor del x0. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es importante entender estos límites por izquierda y por derecha? Porque ¿qué pasa si tengo una función por tramos? Si tengo una función por tramo y yo la quiero calcular justo donde se separa el tramo. Entonces voy a tener un límite distinto por izquierda y por derecha, porque voy a tener distintas funciones en cada uno de esos casos. ¿Ya? Veamos ejemplos para que me entiendan la idea. Acá, vamos al pizarrón. Por ejemplo, este límite. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de x partido en valor absoluto de x. No hay ninguna propiedad, ninguna de la lista que les mostré al principio, esa, que me diga qué hacer con el valor absoluto. ¿Ya? Entonces, la táctica acá es traducir, como siempre, el valor absoluto. Solución. Entonces, la función es x partido en valor absoluto de x. Esa es una función por tramos, porque el valor absoluto es una función por tramos. Tengo dos chances. El valor absoluto se queda tal cual, lo de adentro queda tal cual, si es que lo de adentro era positivo o cero. Y lo que está en el valor absoluto se le pone un menos adicional si lo que estaba dentro del valor absoluto es menor que cero. ¿Ok? Entonces, esto me da el x, perdón, esto me da entonces arriba, se simplifican el x con el x y me da, perdón, acá otro detalle, el x no puede ser cero. Eh, claro, el x no puede ser cero, hay que tener cuidado acá, voy a borrarlo, porque si no se indefine abajo, me queda 0 partido en 0. Entonces en realidad aquí voy a borrar y hay una tercera opción. Aquí no está, en el fondo. La función se indefine en x igual 0. En x igual 0 no hay nada. ¿Ya? Se me indefine la función. Entonces en realidad tengo que ponerlo ahí.
Ahí. Ya, y si no es 0, entonces puedo simplificar y me queda arriba 1 si el x es mayor que 0, menos 1 si el x es menor que 0. Así me quedó la función. No puedo considerar el 0, porque si yo tengo el x dividido en x y divido por x cuando el x vale 0, eso es estar dividiendo por 0, así que no puedo. ¿Ok? De ahí les voy a comentar algo con los límites que nos va a salvar de esa situación. Pero para ver la función es esa. ¿Ok? O sea, la función es así. Tengo mis ejes coordenados, acá está el 1, acá está el menos 1, y dice que la función a la derecha del 0 es la función 1, así que es así. Y a la izquierda del 0 es la función menos 1, así que es acá, con un puntito blanco en cada uno de los extremos. Aquí hay un puntito blanco y aquí también hay un puntito blanco porque en 0 no hay función. ¿Ok? Ya, pero ahora entonces necesito calcular el límite. Límite cuando x tiende a 0. Ya, el problema es que en 0, en el valor 0, justo se separa el tramo. Entonces yo tengo distintas funciones por izquierda y por derecha. Así que eh, estoy obligado a separar los límites. Ay, perdón, aquí voy a juntar esto un poquito porque necesito espacio. Ahí. Ya, esta es la situación y vamos a calcular el límite. Entonces, como en 0, en x igual 0, se separan los tramos, entonces calculamos límites laterales, porque tenemos distintas funciones a cada lado. Límites laterales. Eso va a ser una regla general. Si justo usted hace tender el x al valor donde se separa el tramo, está obligado a usar límites laterales. ¿Ya? Entonces, por izquierda, veamos por izquierda. Por izquierda, límite, cuando x tiende a 0 por izquierda de mi función, ya, a la izquierda del tramo, a la izquierda del 0, perdón, la función es menos 1. Así que esto es el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la función 1. ¿Ya? Aquí uno calcula el límite normal, como si lo estuviéramos haciendo sin importar si es por izquierda o por derecha. ¿A dónde se acerca la función si la función es constante? Bueno, sigue acercándose al 1. ¿Ya? A pesar que haya un hoyito ahí, ¿ya? El valor de la función se va acercando a la altura 1. ¿Ya? No importa que ahí no esté definido en el 0. En el 0 no me importa lo que pasa. Es a dónde me voy acercando. Perdón, da menos 1. Sorry. Menos 1. ¿Ya? Es menos 1 todo el rato. ¿Ya? En la izquierda. Y por la derecha lo mismo. Por derecha es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de mi función, y por derecha la función es 1. Ahora sí es 1, antes era menos 1. Y como es constante, entonces la mantengo. ¿Cuánto es el límite de una constante? La misma constante, 1. ¿Ok? Entonces, como dieron distintos, como son distintos, entonces no existe el límite cuando x tiende a 0 de mi función original. ¿Ya? Esa es la lógica de hacer límites laterales. ¿Ya? Si yo me acerco por izquierda, me da un valor, menos 1. Si me acerco por derecha, me da otro valor. Así que no existe el límite en este caso. Porque cuando existe el límite es único. ¿Ya? No pueden haber dos. ¿Ok? Esa es la idea. Cada vez que les toque una función por tramo es lo mismo. ¿Ya? Vamos con otro. ¿Qué pasa si tengo ahora una parte entera? Ya también misma dificultad, la parte entera es una función por tramos. Solo que tiene infinitos tramos. Entonces, si la función acá es la x más parte entera de x,
Bueno, voy a traducir la parte entera. Aquí hay infinitos tramos, ¿ok? Por ejemplo, la parte entera vale 0, aquí me quedaría x más 0, si es que, ¿cuándo la parte entera me da 0? Cuando el x se mueve, si el x se mueve entre 0 y 1, ¿ok? Considerando el 0, pero sin considerar el 1. ¿Cuándo la parte entera vale 1? Cuando el x ahora se mueve entre 1 y 2. ¿Cuándo la parte entera vale 2? Cuando el x se mueve entre 2 y justo antes del 3. ¿Ya? Y así, hacia arriba, o seguir con más tramos, y hacia abajo a los negativos también. Pero en este caso, el límite solo me importa alrededor del 2. Es el límite cuando x tiende a 2 de esa función. Entonces, en realidad no me interesan los otros tramos, solo me interesan estos que están acá, esos que están ahí. Porque esos son los x que están alrededor del 2. Esos x se van acercando al 2. Los otros no, los otros están lejos. ¿Ya? Todo lo demás no me importa. ¿Ya? Esto importa. Lo demás no. ¿Ya? Entonces, como justo, y de nuevo pasó lo mismo que antes, justo en el 2 se separa el tramo. Así que aquí estoy obligado a hacer límites laterales, porque tengo distintas funciones a la derecha y a la izquierda del 2. Entonces, lo mismo de antes, como en x igual 2 se separan los tramos, usamos límites laterales. Límites laterales. Entonces, vamos por izquierda y derecha. Límite cuando x tiende al 2 por la izquierda de mi función. ¿Ok? ¿Cómo es mi función a la izquierda del 2? Es la función que está aquí, ¿ya? La x más 1. Entonces el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de x más 1. ¿Qué es función lineal? X más 1 es función lineal, así que puedo llegar y reemplazar el 2. No es un menos 2, es el 2 que está acercándose, o sea, que donde el x se acerca por izquierda. Así que todo esto me da 3. ¿Ya? 2 más 1, 3. Y ahora el límite por derecha. Límite cuando x tiende al 2 por derecha de mi función. Bueno, a la derecha de la función, a la derecha de la función, perdón, a la derecha del 2, eso, estamos acá, en ese tramo. Entonces la función es esta, la x más 2. Entonces la x más 2, que es una función lineal, así que puedo llegar y reemplazar el 2. Me queda 2 más 2, 4. Entonces, como los límites laterales son distintos, límites laterales distintos, me obligan, o sea, concluimos entonces que no existe el límite a secas cuando el x tiende a 2 de mi función, ¿ya? Porque me acerco por un lado, me acerco por el otro, y me dan valores distintos, ¿ya? No puede ser, el límite es único, tiene que darme un solo valor, ¿ok? ¿Estamos bien con estos, muchachos? Con estos dos ejemplos, antes de pasar al último de este tipo, para comentarles algo más. ¿Ok? Ya, otro. Ya, ahora la pregunta es un poco distinta, y esta pregunta este estilo de pregunta es clásico, muy preguntable en pruebas, hay que saber resolver este tipo de ejemplos. Un ejemplo que tenga algún parámetro, ¿ya? Que hay que determinarlo para que alguna situación suceda. Dice, determina el valor de A en los reales, de modo que este límite exista. ¿Ok? Si es que esa función es una función por tramo, ¿ya? Y justo el tramo se separa en dos, que es a donde tiende el x. ¿Ya? Misma situación anterior, en el 2 se separa los tramos, y ahora me están diciendo, encuentre el A indicado para que el límite exista. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que los límites laterales tienen que ser iguales. Esa es la situación.
Ujú. Entonces, en la solución decimos al tiro, para que el límite exista, los límites laterales deben ser iguales. Deben ser iguales. ¿Ya? Necesariamente, ¿ya? Porque justo en el 2 se separa el tramo, estoy obligado a usar límites laterales, y para que el límite entonces exista, tienen que ser los dos, tienen que darme el mismo resultado. ¿Mm? Así que vemos por izquierda, límite cuando x tiende a 2, por izquierda de mi función. Ya, ¿cómo es la función a la izquierda del 2? A la izquierda del 2 estamos aquí. Es la ax más 1. Es ax más 1. Es una función lineal. Entonces, puedo llegar y reemplazar. Perfecto. Entonces, el resultado me va a dar a por 2 más 1. O sea, es lo mismo que escribir 2a más 1. Eso da el límite. Por izquierda. Ahora por derecha. Límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función. Ahora por derecha es el otro tramo. Así que ahora tengo esta función. Va a ser el límite entonces cuando x tiende a 2 por derecha de el 3x más 3a. ¿Ya? 3x más una constante. ¿Ok? También es una función lineal, así que puedo llegar y reemplazar. Esto me va a dar 3 por 2, 6, más 3a. ¿Ya? Se supone que la es constante, ahí no hay nada que reemplazar. ¿Ya? Y visualmente, obvio que son distintos, pues ese tipo con ese me dieron límites distintos, pero ahora me están obligando a que me den iguales. Así que necesariamente, para que el límite exista, el 2a más 1 tiene que ser igual al 3a más 6, ¿ya? Para que el límite exista, para que sean iguales los dos laterales. Así que despejo el a. No sé, paso el 6 a la izquierda, me queda menos 5, y el 2a a la derecha me queda a. Así que ahí encontré el a. Ya con ese a tengo los dos límites laterales iguales y el límite existe. ¿Ya? Así, los límites laterales son iguales, y eso implica entonces que existe el límite cuando x tiende a 2 de la función que estaba por partes. Y ahí estamos. Ya, de hecho, podemos calcularlo. ¿Cuánto da el límite? Eh, ¿Cuánto da el límite? Reemplace la igual a menos 5. Por la izquierda le va a quedar, por la derecha, le va a quedar menos 15 más 6, eso es menos 9. ¿Sí? Y si lo hago por acá, por la izquierda, perdón, me queda menos 10 más 1, también es menos 9. ¿Sí? Queda igual. Si yo reemplazo ese a, me dan los dos límites laterales iguales. ¿Ya? Y da menos 9. Ese es el resultado. Existe. En los dos lados me da igual. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Aquí preguntaban el valor de A. Ese era lo importante. Ya, si fuera con la alternativa, hay que buscar el A, no el valor del límite. Ujú. Ya, vamos con lo siguiente. Vamos a volver al PDF, pero a otro PDF. Déjenme bajar esto acá. Ya. Entonces, hasta acá entonces hemos abordado los casos en donde tengo la capacidad de aplicar las propiedades y llegar y reemplazar, o bien me puedo topar con funciones por tramos, donde si el límite está justo tendiendo a donde se separa el tramo, estoy obligado a hacer límites laterales. ¿Ya? Ahora vamos a, vamos a acercarnos a teoremas, ya que nos permitan resolver algunos límites. Por ejemplo, el primer teorema que vamos a revisar se llama teorema del sándwich. Lo vamos a ver más grande acá porque ahora sí ya pasé al último PDF. Se llama teorema del sándwich. Esto generalmente los alumnos al principio lo confunden con los límites laterales.
Ya es otra cosa, el teorema del sándwich. Se llama también teorema del acotamiento. ¿Qué dice el teorema? Que si usted tiene una vecindad de x0 perforada, eso significa la misma, es el mismo intervalo de la definición del límite, ese intervalo de radio delta que no considera el x0. Eso es una vecindad perforada. Entonces, si en esa vecindad se cumple que mi función está acotada por otras dos funciones, donde esas dos funciones tienen un límite en común cuando el x tiende a 0, entonces obligatoriamente la que estaba entre medio, el f, tiene el mismo límite, el mismo L. ¿Ya? Gráficamente, si yo quiero analizar esta situación, lo que yo tengo es, tengo una función f, por ejemplo, es la que está acá entre medio, f, y tiene dos funciones, una g y una h, que las acotan por arriba y por abajo. Tengo una h que es mayor y tengo una g que es menor. Eso es lo que está pasando con las tres funciones. Eso significa cuando me dice que la f está entre medio de las dos. ¿Ya? Entonces ahora tengo el x0, ¿ok? Y quiero calcular el límite de la función f. Y me avisan también en la hipótesis que el límite de la h, cuando tiende a 0, es el mismo que el límite de la g. Así que mi dibujo está mal, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, el límite de esta h está dando a esta altura y el límite de la g está dando a esta altura, ¿ya? No, no dice eso la hipótesis. La hipótesis dice que tienen el mismo límite los dos. Entonces, necesariamente lo que va a pasar acá es que esos dos gráficos de la h y de la g hacen lo siguiente. Tienen que cumplir al mismo tiempo, que tienen el mismo límite y que la f está entre medio. ¿Sí? Entonces hacen un sándwich. Aprietan a la función f. Por eso el teorema se llama así. Y si el límite del h y del g era el mismo y nos daba L, entonces el límite del f también nos tiene que dar L, obligatoriamente. ¿Ok? De eso se trata el teorema. ¿Ya? Cómo funcionamos eh, con funciones que nosotros sepamos que están acotadas por alguna función conocida. ¿Ya? Esas h y la g son funciones útiles que uno puede usar, ¿ya? Si es que a uno se le ocurre. Veamos ejemplo, a ver cómo uno puede aplicar este teorema del sándwich. Al tiro voy a ver este lo voy a dejar para el final. Por ejemplo, acá, uno súper directo, en donde no hay que pensar mucho, nos dan como la desigualdad automáticamente. Dice, supongamos que tengo una f que está acotada entre 2 y 3. ¿Ya? Mi función está acotada entre el 2 y el 3. Yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de x por f de x. ¿Ok? No me dicen qué es la f. Así que aquí yo, por ejemplo, no puedo llegar y reemplazar. Porque yo tengo permiso para llegar y reemplazar si es que es polinomio, cociente de polinomio, radical, todo eso puedo llegar y reemplazar. Pero el f acá no me dicen cuál es. Así que no tengo permiso. No es 0 por f de 0. No, no funciona así. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a partir desde la desigualdad. Si el f está entre 2 y 3, a mí me gustaría saber entre qué expresiones está el x por f de x. ¿Ya? ¿Cómo voy a lograr un x por f de x? Obviamente, esa desigualdad multiplicándola por x. Por x. ¿Ya? Pero si multiplico por x, tengo un problema con las desigualdades. ¿Se acuerdan que al principio del curso decíamos, eh, si yo multiplico por algo positivo, se mantiene la desigualdad, pero si yo multiplico por algo negativo, se da vuelta la desigualdad. Así que en realidad no puedo llegar y multiplicar por x, porque no me sé el signo de x. ¿Ok? Así que aquí voy a tener que separarlo. Voy a tener que hacer límites laterales, porque como el x tiende a 0, ¿sí? Yo voy a separar esa x en positivo y en negativo, entonces estoy a la izquierda y a la derecha del 0.
Ya lo vamos a hacer primero. Vamos a hacer caso 1. Caso 1. ¿Qué pasa si los x son positivos? Si estoy a la derecha del 0. ¿Ya? Si es así, entonces mi desigualdad la multiplico por x, que es positivo, ¿sí? Me va a quedar entre medio x por f de x, que es la función a la que le quiero calcular el límite. No cambia el sentido de la desigualdad porque los x son positivos. Y a los costados me queda 2x y 3x. ¿Ok? Lo que yo quiero es calcular el límite de la función, ¿sí? De esta función que está acá, x por f de x. ¿Ok? Y me quedó acotada por estas otras dos funciones. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es calcular el límite. Límite cuando x tiende a 0. ¿Ya? Pero como estoy considerando x positivos, la verdad es que este límite lo estoy haciendo por derecha del 0. ¿Ok? Porque estoy considerando solo positivos, están a la derecha del 0. Pero lo hago, pues me queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha del x f de x, que está acotado entonces por el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del 3x y por el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del 2x. Ah, ya, pero este límite que está acá, como es una función lineal, es llegar y reemplazar. ¿Cuánto es 2 por 0? 0. Y al otro lado, al otro extremo, el 3x también es una función lineal. Así que llegar y reemplazar. ¿Cuánto da ese? También da 0. Entonces no le queda otra que al límite que está entre medio, me quedó mayor o igual que 0 y al mismo tiempo menor o igual que 0. La única chance es que sea 0. ¿Ya? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 del x f de x es por derecha, lo estamos haciendo por derecha por ahora, es 0. ¿Ok? Porque a los dos costados que lo acotaban me dio 0. Pero hay un caso 2 entonces. Caso 2. ¿Qué pasa si ahora yo supongo los x a la izquierda del 0? ¿Ya? La desigualdad inicial funciona siempre. ¿Ya? Me avisan que el f de x está acotada así, sin ninguna restricción. Así que también puedo suponer que está acotada por el 2 y el 3. Entonces ahora de nuevo construyo la función, multiplico por x. Pero ahora x me queda, estoy suponiendo que es negativo. Así que cuando multiplico por x, se da vuelta la desigualdad. Queda al revés. Pero las funciones que se forman son las mismas de antes. X, f de x, 3x, 2x. ¿Ya? Me quedan las mismas funciones de antes, solo que están acotadas al revés. ¿Ya? Y aquí le calculo el límite. Límite cuando x tiende a 0. Pero como estoy suponiendo que los x son menores que 0, lo estoy haciendo por izquierda. Así que el límite por izquierda del 2x, el límite por izquierda, cuando x tiende a 0 por izquierda, del x f de x, y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda del 3x. ¿Ya? Cada uno de los límites que están a los costados es lo mismo, nomás son funciones lineales, puedo reemplazar el 0, me da 0 en cada uno de los dos, y me queda entonces que mi límite por izquierda, que ando calculando acá a la función que está entre medio, queda mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. Entonces la única chance es que sea 0. Por lo tanto, el límite por izquierda de mi función, por izquierda, ahí, del x f de x, me dio 0. Y como tengo límites laterales iguales, entonces límite cuando x tiende a 0 de x por f de x es 0. ¿Ya? Ese valor que me dio por separado es el valor del límite total. Aquí ya el 0 que está acá abajo ya no lo anoto ni por derecha ni por izquierda, sino que a secas. ¿Ok? Y ahí está. Ahí está.
Tenemos ese límite. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? Ya, vamos con lo último. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos el resumen, que lo vimos al principio, que nos permite calcular límites de esta envergadura, así donde tengo muchas expresiones, pero mientras no se me indefina, yo puedo llegar y reemplazar. Tenemos incluso los casos para funciones por tramos. ¿Ya? ¿Qué hago cuando justo a donde tiende el X es a donde se separa el tramo? Hago límites laterales. ¿Ya? Y si tengo alguna función que está acotada, ¿ya? Hago teorema del sándwich para poder calcularla. De hecho, voy a mostrar un ejemplo muy chiquitito, como para mostrarles mejor para qué sirve el teorema del sándwich. Por ejemplo, podemos ver, calcula, eh, calcula el límite cuando x tiende a 0 de la función x cuadrado por seno de 1 partido en x cuadrado. Por ejemplo, esa. ¿Ya? En ninguna de las propiedades tengo seno. No me dice qué pasa con el seno. Entonces, al tiro yo no sé cómo calcular esto. No tengo idea. Tendría que hacerlo por definición, lo que es una locura. ¿Ya? Entonces, ¿quién viene al rescate acá? El teorema del sándwich. Porque seno, no importa lo que tenga dentro seno. ¿Ya? Obvio que acá el x, si el x fuera 0, se indefine. Pero los x van tendiendo a 0. Nunca son 0. Eso es súper importante. Los x que yo tomo acá se van acercando al 0, pero no necesariamente son 0. ¿Ya? Seno entonces de esa expresión, con los x que se van acercando a 0, siempre está acotada. Está acotada por -1 y por 1. ¿Ok? Siempre. No importa lo que tenga dentro el seno. Entonces, con ese acotamiento, yo ya puedo formar la función. Voy a multiplicar todo por x cuadrado, que es positivo. Así que puedo llegar y multiplicar sin que se me desarme la desigualdad. Me queda exactamente igual. Ya, y a los costados me queda menos x cuadrado y x cuadrado. Entonces aquí yo digo, le calculo el límite a secas. Aquí no hubo necesidad de hacerlo por derecha y por izquierda porque el x cuadrado era positivo siempre. Entonces ahora me queda el límite que está entre medio de la función x cuadrado seno de 1 partido en x cuadrado. Y a los costados, si calculo el límite, ¿ya? Ese límite, el del x cuadrado, me da 0, y el del menos x cuadrado, y el del x cuadrado también me da 0. Así que el límite que está entre medio es 0. ¿Ya? Por teorema del sándwich. ¿Ok? Entonces, no solo me sirve cuando explícitamente a mí me dan una función que está acotada, me dicen las cotas, sino que además, por ejemplo, me sirve para las funciones trigonométricas, porque las trigonométricas están acotadas, por lo menos el seno y coseno. ¿Ya? Ese acotamiento tenemos que manejarlo nosotros. Así que ahí yo puedo armar la función que me estaban pidiendo y queda acotada por 0 y 0, así que el límite da 0. ¿Ya? Para esos casos sirve el teorema del sándwich. Es súper, súper útil. ¿Ya? Así que ya tenemos incluso casos como eso, donde aparecen funciones que no están en las propiedades. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso adicional? ¿Qué pasa con expresiones donde yo quiero calcular el límite y eh, se me indefine? ¿Ya? Por ejemplo, acá, y con esto cierro. Si yo quiero calcular este límite, ya, por propiedades debería ser el límite de arriba y el límite de abajo, siempre y cuando no se me indefina. ¿Ya?
Y arriba es función radical con una constante, abajo una función lineal, así que debería llegar y reemplazar. Me quedaría raíz de 4 menos 2, y abajo me quedaría 4 menos 4. Entonces arriba me da un 0, y abajo me da un 0. Entonces eso es indefinido. No sé cuánto da eso. No tengo idea cuál es la solución. Si es que yo lo reemplazo así nomás, puede dar cualquier número. Entonces ahí están los detalles más complicados. Ahí hay que hacer manipulaciones algebraicas para poder calcular el límite como corresponde. ¿Ya? De buenas a primeras no tengo idea cuánto da. Entonces voy a anotar acá, al reemplazar x igual 4, queda una expresión indefinida. Una expresión 0 partido en 0 que es indefinida. ¿Ya? Ese no puede ser mi resultado del límite. Ya tiene que pasar algo aquí. Y el algo es lo siguiente, y esto para que lo tengan contemplado en cualquier cálculo de límite que hagan. En cualquier cálculo de límite, usted puede eh, amplificar y simplificar las veces que usted quiera. Lo voy a anotar acá como importante, como un lema. Lema. Siempre puedo amplificar y simplificar al calcular un límite. ¿Ya? Esto lo voy a explicar muy rápido, como para que lo tengan, lo puedan usar al tiro. Cuando uno ve la definición de límite, en la parte final dice x menos x0 menor que delta y mayor que 0. Implica el f de x0, f de x, perdón, menos L menor que epsilon. Ese intervalo que está ahí, que está representado a través de esa desigualdad, que uno le dice vecindad perforada, el intervalo que tiene centro en x0, tiene el x0 menos delta a la izquierda y el x0 más delta a la derecha, pero no considera el x0, tiene un puntito blanco ahí, porque la resta entre los x y el x0 es mayor que 0, no es 0. Entonces el x no puede ser x0, así que hay un puntito blanco. ¿Qué implica eso? Que cuando yo quiero, por ejemplo, simplificar, no sé si tengo una expresión así, x menos x0 partido en x menos x0, ¿ya? Si yo quiero calcular ese límite, yo aquí puedo simplificar, porque voy a dividir por x menos x0. Y no corro el riesgo de estar dividiendo por 0, no, porque el x nunca es x0. Esa es la situación. Ya, es bien importante, pero uno termina ocupándolo a diestra y siniestra, ¿no? Uno lo que le importa es entender que puedo simplificar y amplificar cuando quiero. Porque cuando yo quiero simplificar una expresión así, por ejemplo, acá tacharlos y que me dé 1, ¿sí? Yo implícitamente estoy dividiendo por x menos x0. ¿Y puede ser que el x sea x0? No, porque hay un puntito blanco. Entonces nunca voy a estar dividiendo por 0, que ese es el riesgo que a uno le puede pasar. ¿Ya? Entonces, tengo permiso para simplificar siempre en los límites. Simplificar y amplificar. Siempre. ¿Ya? Entonces, ese detalle es súper crucial para este tipo de ejemplos. Porque si tengo esta expresión que se me está indefiniendo, ya me está dando 0 partido en 0, yo la voy a arreglar, la puedo manipular. Y ese manipular quiere decir, en este caso, que voy a, entre comillas, racionalizar. Voy a amplificar por raíz de x más 2, arriba y abajo. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo, siempre. Amplificar o simplificar. ¿Ya? Así que arriba, ¿por qué estoy multiplicando por eso? Porque arriba va a desaparecer la raíz. Esto va a ser el límite cuando x tiende a 4. Arriba es suma por diferencia, así que es raíz de x al cuadrado, que es x, menos 4, partido en, y abajo me quedan dos paréntesis. El x menos 4
y el raíz de x más 2. Ni siquiera me doy la lata de multiplicarlos todos con todos, los dejo así separados. Y de hecho separados conviene porque justo en el numerador me quedó lo mismo que en un paréntesis del denominador. Entonces ahora simplifico. ¿Puedo simplificar? Puedo simplificar, siempre. ¿Ya? De hecho, acá piensen en esto. El x está tendiendo a 4. ¿Sí? Si el x fuera 4, al simplificar yo estoy dividiendo por 0. Pero el x nunca es 4. Se está acercando al 4. ¿Ok? Así que puedo simplificar nomás tranquilamente y esto se convierte en el límite cuando x tiende a 4 de 1 partido en raíz de x más 2. Y aquí puedo llegar y reemplazar porque no, ya no se me indefine. ¿Ya? Esto me da 1 arriba y raíz de 4 más 2 abajo. O sea, 2 más 2 y eso es un cuarto. Y ahí está el cálculo del límite. ¿Ya? El 0 partido en 0 que estaba originalmente, en realidad era un cuarto. ¿Ok? Así que esto nos va a suceder en los cálculos de límite que tengan esa forma. Nuestra primera herramienta va a ser manipular algebraicamente. ¿Ya? Si puedo hacerlo, especialmente si hay raíces, si puedo racionalizar, entre comillas, lo voy a hacer para ver si me queda mejor la expresión para poder calcular el límite. Ujú. Eso, muchachos. No sé si hay alguna duda o consulta. ¿No? En el día de lunes vamos a avanzar con otra herramienta para poder calcular estos casos que son 0 partido en 0 y vamos a hacer muchos ejercicios de límite, muchos, ya para que podamos empezar a abordar los tipos de dificultades que aparecen. Ya empezar a dar cuenta que el cálculo de límite es súper mecánico, es calcular, calcular, calcular muchas veces. ¿Mm? Listo, chicos, que tengan un excelente día miércoles y nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, profe. Chau, chau.